Hola médicos, bienvenidos de nuevo a otro episodio de lecturas de las guías de práctica clínica y en esta ocasión les traigo la guía del diagnóstico y tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda en los pacientes adultos. Esta guía es una actualización del 2018 y pues vamos a iniciar. Esta guía es la siguiente o lo que te debería de tocar leer posterior a la guía de insuficiencia cardíaca. Nos saltamos todos los aspectos generales y también la introducción y justificación porque realmente no dice nada que no diga en el resto de la guía. Y ya nos vamos directamente con las preguntas y respuestas. Esta es una de las guías pues más recientes que han salido en 2018 y es por eso que ya viene el formato de preguntas y respuestas. Y nos pasamos directamente con el diagnóstico y nos dice: en pacientes adultos con sospecha de insuficiencia cardíaca aguda, los péptidos natriuréticos son útiles o no son útiles. Y nos recomienda la guía de práctica clínica que midamos los valores de BNP y de proBNP en todos los pacientes que tengamos sospecha de que estén ante una agudización de la insuficiencia cardíaca. Estos valores, pues los puntos de acorde, como vimos en la guía de insuficiencia cardíaca crónica, el BNP va a ser menor de 100 picogramos y el proBNP menor de 300 picogramos. ¿Por qué los vamos a utilizar? Porque nos ayudan a descartar. Entonces, si tenemos menos de 100 en el BNP o menos de 300 en el proBNP, podemos empezar a descartar el diagnóstico de insuficiencia cardíaca aguda. Y su elevación pues nos ayuda junto con la clínica a establecer que el paciente pues tiene riesgo de que tenga insuficiencia cardíaca aguda. Y es parte de los puntos de buena práctica clínica que nos dice que en todo paciente que tengamos BNP o proBNP elevados, les tengamos que hacer una ecocardiografía transtorácica. ¿Para qué? Para poder identificar causas estructurales de la agudización de la insuficiencia cardíaca, tales como que tenga alguna alteración valvular, pero principalmente el contexto de síndromes coronarios agudos. Y ya continuamos y ahora nos habla sobre los perfiles hemodinámicos de Noria, que es algo que si estás ante un paciente con insuficiencia cardíaca aguda tienes que saberlo, tienes que hacerlo, tienes que decir cómo está mi paciente. Y estos perfiles pues realmente son clínicos. Y entonces hay 4 perfiles: perfil A, perfil B, perfil C y perfil L. El perfil A va a ser aquel que es seco y caliente y no tiene datos de congestión o de hipoperfusión. El perfil B va a ser aquel que es húmedo y caliente y solamente tiene congestión. El perfil C va a ser húmedo y frío y tiene congestión y datos de hipoperfusión. Mientras que el perfil L va a ser seco y frío y solamente va a tener hipoperfusión. Y entonces, ¿esto para qué nos sirve? Para poder establecer, de acuerdo al perfil clínico de Noria, cuál es el tratamiento mejor para los pacientes. Y entonces, en resumido, podemos decir que son seco y caliente, seco y frío, húmedo y caliente y húmedo y frío. El frío va a ser relacionado a la hipoperfusión y el húmedo va a ser relacionado a la congestión, ¿de acuerdo? Y luego ya después la siguiente pregunta que nos hace ¿es necesario hacer un monitoreo invasivo en los pacientes para tener un mejor monitoreo hemodinámico? Y pues realmente no hay diferencias estadísticas en la mortalidad cuando nosotros hacemos un monitoreo hemodinámico invasivo, por ejemplo la cateterización de la arteria pulmonar, a que si no lo hacemos. Entonces es mejor o es más recomendable no hacer el monitoreo invasivo a menos que estemos buscando algún dato en específico. Y luego ya la misma guía nos pasa directamente con el tratamiento y nos dice el uso de complementario de opiáceos es recomendado o no es recomendado. Y nos hablan la referencia de las guías de práctica clínica del NIS del 2014, en donde dice que el riesgo de mortalidad fue mayor en pacientes que estaban usando opioides. Entonces, nuestra recomendación de parte de la guía nos dice de que no se recomienda el uso de los opiáceos en nuestros pacientes de forma rutinaria, a menos que tenga alguna justificación clínica. Y luego la siguiente pregunta nos dice, ¿cuál es la estrategia de administración de diuréticos? ¿Qué usamos? ¿Bomba o bolo? Y aquí nos dice que no hay diferencias entre la mortalidad y la rehospitalización de acuerdo a las guías de práctica clínica del NIS 2014. De hecho, todas las recomendaciones son de la guía del NIS 2014 a los 60 días. Entonces, puedes tú utilizar los diuréticos en bolo o en infusión continua. No hay una diferencia estadística en mortalidad o en rehospitalización. Así que puedes utilizar cualquiera de los dos. Hablamos de los diuréticos, principalmente de la furosemida, que es un diurético de asa. Y luego nos dice,
el uso de dosis altas de diurético versus dosis bajas modifica la evolución y nos demuestran después de los estudios revisados que se recomienda incrementar la dosis del diurético si el paciente tomaba antes diuréticos hasta 2.5 veces porque esto mejora el tratamiento y el pronóstico de los pacientes. Y como punto de buena práctica clínica nos dicen que en pacientes que no estaban tomando un tratamiento diurético previo se sugiere administrar furosemida a razón de 1 miligramo por kilo como dosis inicial y posteriormente se hace un ajuste de la dosis de mantenimiento de acuerdo a la respuesta hemodinámica, pero con un límite de 6 miligramos por kilo por día. Entonces, si el paciente tomaba diuréticos previamente, le podemos aumentar la dosis hasta 2.5 veces de lo que tomaba. Si tomaba 20, pues le podemos aumentar 40 y así sucesivamente, ¿no? Mientras que si no tomaba diuréticos, lo recomendado es iniciar a 1 miligramo por kilo y luego posteriormente vamos a ir ajustando la dosis hasta un máximo de 6 miligramos por kilo por día. Y luego la siguiente pregunta nos dice, ¿cuándo vamos a utilizar la ultrafiltración? ¿Es efectiva la ultrafiltración? Y las guías de la NIS del 2014, pues obviamente recomiendan el uso de ultrafiltración siempre y cuando el tratamiento diurético no sea o presente resistencia al tratamiento diurético, o sea que no consigamos el objetivo terapéutico. Y de hecho es la recomendación que nos da nuestra guía de práctica clínica que en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda y resistencia a los diuréticos se sugiere considerar el uso de ultrafiltración. Pasamos con la siguiente pregunta y nos dice, ¿los vasodilatadores más efectivos clínicamente son al placebo para mejorar la evolución clínica? Y nos dice que no se recomienda el uso rutinario de vasodilatadores en los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda. Solamente los vamos a utilizar y con precaución en pacientes que tengan emergencia hipertensiva, isquemia miocárdica, insuficiencia aórtica o insuficiencia mitral. De forma rutinaria no se recomienda. Y luego la siguiente pregunta nos dice, ¿los inotrópicos o vasopresores son clínicamente seguros en comparación con el tratamiento médico estándar o entre sí para mejorar la evolución clínica? Y aquí dentro de las recomendaciones nos dice que en pacientes que tengan un choque cardiogénico más una insuficiencia cardíaca aguda, se sugiere iniciar el tratamiento con vasopresor o con inotrópico. O sea, no están contraindicados. Y obviamente que si tiene choque, le tienes que dar vasopresores, ¿no? O inotrópicos. En pacientes con adultos con insuficiencia cardíaca aguda, y la pregunta ¿es más efectivo el manejo temprano con soporte ventilatorio no invasivo en comparación con el manejo médico para mejorar el curso clínico? Y nos dice aquí que si tenemos un paciente que tiene congestión pulmonar o acidemia, que no tenga alteración del estado de alerta, o sea, que se va a caracterizar por estupor o por disminución del Glasgow del basal de su ingreso, se debe iniciar el manejo con ventilación no invasiva, CPAP o BiPAP. Aquí ya cuando veamos el algoritmo es un poco más específico y nos dice que lo vamos a utilizar en pacientes que tengan datos de insuficiencia respiratoria, pero que no tenga alteraciones del estado mental o acidemia, porque estas dos últimas pueden ser, o más bien son indicaciones de que a lo mejor el paciente se tenga que intubar, más si la acidemia pues es grave. Y en estos casos, los datos de insuficiencia respiratoria que nos maneja la guía es presencia de uso de músculos accesorios o aumento a la frecuencia respiratoria. Son los principales que utiliza. Y luego nos dice cuáles son las indicaciones para ventilación invasiva. Y esta pues ya la comentamos y ya la sabemos. Si el paciente está chocado, en choque cardiogénico, deterioro neurológico, que el Glasgow inicial a su ingreso vaya disminuyendo, o que el paciente tenga insuficiencia respiratoria. En estos casos pues sí tenemos que utilizar una ventilación invasiva. Y luego continuamos y nos dice que en pacientes que tengan insuficiencia cardíaca aguda y choque cardiogénico refractario al tratamiento farmacológico y que sean pacientes que son candidatos a trasplante cardíaco, se sugiere que se manejen en tercer nivel y además que se utilice un balón de contrapulsación intraaórtica o un dispositivo de asistencia ventricular izquierda, obviamente en unidades especializadas. Y luego ya con esto hemos terminado la guía. Es una guía muy cortita que realmente si ves las guías internacionales pues no nos maneja muchas cosas, no nos dice muchas cosas. Igual tampoco de insuficiencia cardíaca aguda tampoco son tantas cosas como para que nos extendamos como si lo hicimos con la insuficiencia cardíaca crónica. Pero bueno, vamos a revisar los algoritmos y nos dice, sospechamos de un paciente con insuficiencia cardíaca aguda. Nos dice que hay que identificar signos y síntomas en los que encontramos disnea, disnea paroxística nocturna, ortopnea, presión venosa yugular,
elevada, tercer sonido cardíaco, impulso apical desplazado y reflujo hepatoyugular. Yo también aquí le agregaría una disminución de la clase funcional súbita o rápida, ¿de acuerdo? Que estábamos con un paciente con hija 3 y con hija 2, perdón, hija 3 no suena muy exagerado, hija 2 o hija 1 y nos llega con un hija o el paciente está en su casa y desarrolla un hija de 3 o 4. Entonces ahí estamos hablando de una agudización o de una disminución de su capacidad funcional. Y luego también nos dice que hay que buscar si tiene datos de choque, que son sistólica menor de 90, frecuencia cardíaca menor de 40 o mayor de 120 y que tenga un lactato mayor de 2. Si tiene datos de choque, nuestro paciente con insuficiencia cardíaca aguda, entonces pasa a área de reanimación, iniciamos soporte circulatorio, farmacológico y mecánico como el balón de contrapulsación y se debe transferir a una unidad de cuidados intensivos, que no se les olvide. Si no es el caso, entonces hay que valorar. El paciente tiene dificultad respiratoria, que lo vamos a ver con una frecuencia respiratoria menor de 8 o mayor de 25 o está utilizando músculos accesorios. Si la respuesta es negativa, entonces hay que buscar la etiología aguda de nuestra patología, ¿no? Si es un síndrome coronario agudo, una emergencia hipertensiva, si tiene alteraciones de la conducción eléctrica o tiene embolia pulmonar, entre otros, ¿verdad? Que no son los únicos, hay muchísimos. Y para eso hay que hacer pruebas dirigidas. Electrocardiograma, radiografía de tórax, troponinas o dímero D, por ejemplo este último para la embolia pulmonar, ¿no? Y luego después de que hayamos hecho todo este escrutinio, recuerda que estamos ante un paciente que tiene insuficiencia cardíaca aguda, pero no tiene datos de choque ni de insuficiencia respiratoria. Entonces a él le podemos hacer una búsqueda del BNP para confirmar que estemos ante una insuficiencia cardíaca, ¿no? Si nuestro BNP sale menor de 100 o nuestro ProBNP sale menor de 300, entonces hay que buscar un diagnóstico alternativo porque descartamos la insuficiencia cardíaca. Pero si sale mayor de 100 el BNP o mayor de 300 el ProBNP, entonces tenemos que hacer un ecocardiograma. Esa es la siguiente ruta de nuestro algoritmo, un ecocardiograma. Luego después vemos, ¿hay alguna alteración estructural en nuestro ecocardiograma? Pues no, pues que sí la hay. Entonces hay que buscar el tratamiento específico para esa patología. ¿No hay ninguna alteración estructural? Bueno, entonces ya en este momento vamos a clasificar a nuestro paciente con su perfil hemodinámico de Noria y vamos a dar el tratamiento específico. El monitoreo no invasivo, como la frecuencia cardíaca, respiratoria, TA, gastrourinario y la saturación. Y para eso vamos ahorita a continuar. Nos regresamos a nuestro diagnóstico inicial o nuestra sospecha inicial, en donde identificamos que nuestro paciente sí tiene datos de dificultad respiratoria a su ingreso, que te los vuelvo a repetir. Frecuencia respiratoria menor de 8, frecuencia cardíaca o mayor de 25, menor de 8 o mayor de 25, uso de músculos accesorios. Y si es así, vamos a utilizar un dispositivo de ventilación no invasiva de presión positiva, como puede ser el CPAP o el BiPAP. Después, ya le hicimos esto, ¿mejoró la dificultad respiratoria? Sí, pues continuamos nuestro algoritmo de hacer pruebas diagnósticas, BNP, ecocardiograma y lo demás, ¿no? Si no es el caso, si el paciente no mejora, entonces hay que buscar si la insuficiencia respiratoria es hipoxémica, es hipercápnica, hay disminución de la escala de Glasgow o el paciente tiene estupor, pues entonces ya son indicaciones de que nuestro paciente requiere ventilación mecánica invasiva. Correcto, doctor. Entonces aquí ya lo transferimos a una unidad de cuidados intensivos. Si no es así, si no tiene estos datos de insuficiencia respiratoria, hipoxémica o hipercápnica o disminución del Glasgow y todo eso, hay que buscar otras causas de dificultad respiratoria. Y pasamos al siguiente algoritmo, que ahora es en base a los perfiles hemodinámicos de Noria. Esto te lo tienes que saber muy bien, más si vas a presentar el examen de residencia o si vas a hacer medicina interna o urgencias. Si haces especialidades quirúrgicas o si quieres hacer alguna especialidad quirúrgica, también te lo debes de saber para saber qué hacerle al paciente, porque no siempre vas a poder tener a alguien que vaya y te auxilie. O sea, eso te lo tienes que saber. Y si eres interno, es algo que tienes que saber. De perdido, saber a quiénes la furosemida les va a servir. Entonces, tratamiento de acuerdo al perfil de hemodinámica de Noria. Lo primero que nos van a preguntar es, ¿hay congestión? No, pues que sí. Entonces nos vamos al lado del paciente húmedo. Y ahora, ¿el paciente tiene adecuada perfusión periférica? La vamos a ver porque tiene buen llenado capilar, el paciente no tiene oliguria y todos los datos de hipoperfusión no los va a tener, ¿de acuerdo? Entonces dice, sí, vamos a tener un paciente caliente porque tiene buena perfusión periférica y húmedo porque tiene congestión. Entonces aquí el tratamiento ideal es con diuréticos y si tiene resistencia consideramos ultrafiltración.
Pero si nuestro paciente está húmedo, pero tiene mala perfusión periférica, entonces vamos a tener paciente húmedo por la congestión y paciente frío por la hipoperfusión. ¿Qué vamos a dar a esos pacientes? Inotrópicos. Y también podemos utilizar vasopresores en casos refractarios, ¿de acuerdo? Entonces, nos vamos al lado en el que el paciente no tiene congestión. Congestión lo vamos a identificar porque el paciente tiene edema o porque el paciente tiene edema agudo de pulmón. Esos son datos que te pueden ayudar. Entonces, el paciente no tiene congestión, estamos ante un paciente seco que no tiene congestión. Y nuevamente nos hacemos la pregunta, ¿cómo está su perfusión periférica? No, pues que sí tiene buena perfusión periférica. Entonces tenemos un paciente seco y caliente. ¿Qué le pasó a este paciente? Se agudizó o empeoró su NIJA porque su terapia oral no está correcta. O sea, su terapia con los beta bloqueadores, con los YECA, con los ARM, si utiliza ibabradina, lo que sea que utilice, no lo está utilizando bien y por eso se agudizó. Entonces a estos pacientes lo que le vamos a hacer es el ajuste de su tratamiento oral. Pero si el paciente tiene mala perfusión periférica, o sea, está hipoperfundido y además está seco, entonces tendríamos un paciente seco y frío, ¿verdad? Y aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hay que considerar el manejo de soluciones intravenosas y si es refractario hay que utilizar inotrópicos, ¿de acuerdo? Y luego ya después de esto hay que hacer su continuo monitoreo no invasivo para ver qué es lo que le vamos a hacer al paciente, porque si su presión arterial sistólica baja a menos de 90 o presenta insuficiencia respiratoria, entonces el paciente hay que considerar su traslado a una unidad de cuidados intensivos. Si no es así, pues nos van a mandar al área de medicina interna, geria o cardiología, dependiendo de lo que se tenga en el hospital. Y luego ya vamos a pasar con los cuadros y figuras, ya vamos a acabar la guía. Nos dicen que los síntomas típicos es todo lo que vimos de insuficiencia cardíaca. Los repetimos: dificultad respiratoria, ortopnea, disnea paroxística nocturna, tolerancia reducida, fatiga y cansancio. Esos son los síntomas típicos. Y los signos específicos van a ser la presión venosa yugular elevada, tercer ruido cardíaco, impulso apical desplazado a la derecha y reflujo hepatoyugular. Los atípicos inespecíficos pues no los vamos a comentar porque eso es de la guía de insuficiencia cardíaca crónica. Y luego ya nada más para comentar que hay marcadores clínicos de congestión, como puede ser la disnea de esfuerzo, la ortopnea, el edema, la distensión venosa yugular y el tercer ruido cardíaco. Y en la radiografía podemos observar cardiomegalia, redistribución y edema intersticial. Estos como marcadores clínicos de congestión. Y luego con esto terminamos la guía de práctica clínica. Espero que les haya gustado, que les haya servido y sobre todo que hayan aprendido algo nuevo. Nos vemos en el siguiente episodio de las lecturas de las guías de práctica clínica. Si te gustaría que viéramos alguna guía en particular, me puedes seguir en mis redes sociales, en Facebook, Instagram y YouTube como Red Médica, así me puedes buscar si me estás escuchando por Spotify. Soy el Dr. Treviño y nos vemos en la siguiente lectura. Chao, chao.